personas trabajan como técnicos, productores, gestores, distribuidores, en la televisión, en el film, en la música, en todas las artes, etcétera. La responsabilidad más importante de la coalición quizás sea la protección y la promoción de los principios y de los objetivos de la Convención para la Protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales, adoptada por la UNESCO en 2005. Esta obligación se extiende al sector numérico. Por eso estamos aquí hoy. El entorno numérico quizás pueda ser una gran amenaza desde la era de la polinización. Todo eso es la Biblia de la cultura, va a ser escrita por nosotros. A veces en Canadá estamos distraídos por la actitud de nuestros vecinos. A veces podemos ser un poco estrechos de espíritu, pero el entorno numérico existe en todo el mundo. Debemos encontrar la solución a la dominación de las culturas dominantes. Trabajamos debajo de la protección de la UNESCO y del FICDC para compartir nuestros conocimientos y nuestras experiencias, preparar la legislación y hacer que cada país, cada cultura representada en esta conferencia pueda proteger su espíritu y pueda utilizar, estar presente en el universo numérico. Pero antes de comenzar, tenemos la suerte de tener con nosotros a Véronique Guillermo de la UNESCO. Véronique. Buenos días a todos. Me toca a mí ahora desearles la bienvenida a esta conferencia. Desde el 2016, la Cátedra UNESCO sobre la diversidad de las expresiones culturales lleva a cabo investigaciones sobre la protección de las diversidades de expresiones culturales, investigaciones apoyadas por la coalición que trabaja en asociación con la Cátedra. Uno de los ejes de la cátedra se dedica a la adopción e implementación de políticas culturales, un tema que rápidamente ha sido vinculado a los temas del entorno numérico. En este eje hemos llevado a cabo varios proyectos de investigación para identificar las mejores prácticas que se desarrollan en todo el mundo para proteger la diversidad de las expresiones culturales en línea. Primero hemos visto lo que se hace en Europa, la directora de audiovisual allí nos va a hablar de eso, y los Estados miembros que también lo han transmitido en su derecho nacional. Y luego también hemos estudiado otros continentes, América Latina, Asia, África, el Pacífico. Quisiera aprovechar también para saludar a todos los alumnos que han trabajado en este proyecto, que están con nosotros hoy, en particular Clémence Varin, que ha sido muy involucrada en la organización de este evento. Después de estos años de investigación, redacción, es un gran gusto para nosotros de conseguir que todos los panelistas estén con nosotros hoy. Son amigos hoy día. Estos panelistas van a compartir su experiencia, su visión, su crítica también relativas al movimiento de reformas de las políticas de reformas a corto plazo en el entorno numérico. Es un tema tan importante para Canadá, para muchos estados en el mundo. Es una cuestión de soberanía cultural. Vamos a hablar de ello hoy. Y para cada individuo, para cada uno de nosotros, estas reformas van a ser necesarias para garantizar el respeto de la identidad, derecho de participar en la vida cultural, libertad artística, derechos que también tienen que ser respetados en el entorno numérico.
Ahora voy a pasar la palabra a un colega de largo tiempo. Muchas veces nos hemos encontrado en las salas de la UNESCO y también en otros foros dedicados a las expresiones culturales, presidente de la Federación Internacional para la Diversidad Cultural, miembro del comité director de la Comisión Suiza de la Diversidad Cultural, también secretario general de los músicos suizos, y es músico el mismo señor Beat Sánchez. Muchas gracias, Veronique. Buenos días, buenas noches, según donde se encuentren. La Federación Internacional de las Coaliciones para la Diversidad de las Expresiones Culturales es la voz de profesionales del sector en todo el mundo. 39 coaliciones de 5 continentes, representando todas las categorías de los actores en el sector. No voy a repetir lo que se ha dicho. Este foro ha sido creado después de una movilización de la sociedad civil para que se adopte, se ratifique el Tratado de la UNESCO de 2005 sobre la protección de la diversidad de expresiones culturales. Hoy, nuestra misión es de coordinar los esfuerzos de la sociedad civil para la implementación de esta convención en el sector análogo y numérico. Aunque la producción, diseminación y consumición de bienes culturales ha cambiado, utilizando cada vez más el entorno numérico, la legislación que asegura la protección y la promoción de la diversidad siempre está atrás de los desarrollos técnicos. 2 ejemplos. Uno, el valor, la diferencia en el valor. Hay cosas que se distribuyen en el mundo, miles de eventos que se publican de manera numérica, pero muchos no tienen ese acceso. Ejemplo 2, el descubrimiento. Por ejemplo, si quieren música de Togo en Spotify, quizás estén sorprendidos que no se pueda encontrar, no hay motor de investigación. El único resultado para Togo es el título. Malas noticias para los que quisieran descubrir contenido local. Son 2 ejemplos que para nosotros es muy importante, que queremos mejorar las legislaciones, los accesos, y por eso que somos socios en la conferencia de hoy. Muchas gracias. Bill. Gracias. El programa de esta mañana en Montreal y por la tarde para los que están en otro lugar. Presentado por Eugénie, una mesa redonda, la reforma del sistema canadiense con la mirada puesta en el proyecto del C10, mesa redonda 2, la directiva SMA y su transposición en los Estados miembros. Después de eso, como a las 12:30 hora de Montreal, vamos a tomar una pequeña pausa, vamos a volver a las 2:30 hora de Montreal, otra mesa redonda. Vamos a echar una mirada a América, África y el Pacífico. Y después tendremos una pequeña discusión sobre las medidas de descubrimiento de los contenidos nacionales y los retos de la liberalización del comercio. Y finalmente, mesa redonda, tendencia en la región Asia-Pacífico, y luego una conclusión. Esta mañana, Eugénie Lépine-Blondeau va a animar la mesa redonda 1. Eugénie es presentadora, columnista
y desde 2019 es la columnista cultural del programa Matinal. Buenos días a todos. Yo creo que hay gente de todo el planeta. Es muy agradable que estemos tan conectados en un tema tan importante, incluso si estamos en nuestras casas. Es agradable sentir esta conexión, aunque sea virtual esta mañana. Estoy muy contenta que tengamos esta primera mesa redonda en la reforma del sistema canadiense con la mirada puesta en el proyecto de ley 7.6.10. Vamos a tener un debate sobre las cuestiones de descubribilidad, la diversidad de contenidos culturales, la descubribilidad, la diversidad de los contenidos culturales, como he dicho, la diversidad lingüística, los mecanismos de financiación, las redes sociales, la transparencia, la responsabilidad de los algoritmos y el control de la aplicación de la ley. Muchas cosas que tratar. Proyecto C10 ha sido depositado en noviembre del 2020, que dio cierta esperanza en el sector, ha pasado a través de varias etapas, hubo mucho debate en el Parlamento y en la sociedad civil y en los medios, y finalmente este proyecto murió en agosto 2021 cuando se lanzó las elecciones en Canadá. El gobierno de Justin Trudeau se comprometió en depositar otro proyecto de ley muy rápidamente, en los 100 primeros días, y esto termina el 3 de febrero, la semana que viene. Hay 3 panelistas hoy que nos van a explicar estos aspectos. Personas que van a ser mucho más elocuentes que yo para hablar de las ratificaciones de este proyecto. Pierre Trudel, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Montreal. En la Universidad de Montreal, Pierre nos va a explicar lo que salió del Comité YAL, que justificaba la urgencia de actuar y cómo el proyecto de ley C10 quería integrar las empresas en el sector y qué obligaciones estas empresas iban a tener que respetar. Después, Mónica Howard, directora ejecutiva de un foro importante. Mónica nos va a hablar de los límites del proyecto de ley, su aplicación por el CRTC, y van a ver que, aunque sea un poco técnico, va a ser muy accesible para todo el público. Y finalmente tendremos a Hélène Messier, copresidente para la Coalición de la Diversidad de Expresión de Género y de la empresa quebequense de la producción artística. Hélène nos va a presentar la posición de la CDS. Buenos días a los 3, gracias por estar presente. Pierre, vamos a comenzar con usted para presentar el tema. Primero, si tienen preguntas, habrá un periodo de preguntas al final. Yo veo que pueden hacer sus preguntas o levantar la mano. Vamos a tener un periodo de preguntas al final. Gracias, Eugenie. Saludos a todos. A todos los que quieren compartir estas reflexiones sobre estos temas tan importantes para el futuro del planeta, en realidad. Lo que propongo, vamos a hablar de la manera canadiense de encarar el problema, cómo se ha puesto a nivel el marco legislativo. En 2018, el gobierno de Canadá creó un grupo de expertos presidido por el señor Yale, cuyo mandato era estudiar la situación del mundo de las comunicaciones en Canadá. Históricamente en Canadá siempre ha habido un deseo de asegurar un espacio canadiense, cultural, distinto del sector americano. Entonces, la preocupación para la diversidad forma parte de las tradiciones canadienses y se inspira de esta tradición, y en continuidad de esa tradición el comité Yale transcurrió todo el Canadá para observar que la legislación en temas de radio
radiodifusión, que data de más de 100 años, había envejecido mucho porque se había aplicado en los últimos 2 decenios de manera muy indolente, a pesar del hecho de que había buenos argumentos para pretender que la aparición de los nuevos servicios en línea venían considerados por la ley de manera poco justa. Entonces, se había excluido en realidad todos esos servicios bajo pretexto de que se da a reír casi que estos servicios que estos temas no eran tan importantes. Ahora es materia de risa pensar que alguien hubiera pensado así, pero así fue. El comité Yale constató que esta falla de la legislación para reflejar las nuevas tecnologías había introducido una desigualdad en el universo mediático canadiense, y para remediar a esa inequidad el comité Yale propuso o recomendó al gobierno que se pusiera en lugar un marco legislativo más equitativo, sobre todo con todos los actores del sector, todos los que trabajan en el sector artístico. Et dans cela, finalement, dans la continuité en continuidad de las políticas canadienses más fundamentales, asegurando soit appelé para que se invierta más en este sector. Interpreté, lamenta la calidad muy mala del sonido. Il y a eu un petit délai, il y a eu un petit problème de connexion. Ça ne serait pas une bonne réunion Zoom, une conférence Zoom s'il n'y avait pas des problèmes de connexion. Peut-être juste répéter le dernier point que vous venez de dire, parce que ça, il y a eu, il y a eu au plan des productions, entre autres, là, il y a des bouts qui m'ont échappé. Oui, alors essentiellement, le rapport Yale. Hay problemas de conexión. El informe Yale sigue habiendo problemas de conexión y el comité Yale quería modernizar el principio para todas las empresas canadienses o no canadienses que perciben ingresos en el mercado canadiense, deberían tener que reinvertir fondos en la producción canadiense, producción artística canadiense. Es a partir de ese principio de l'avant le projet de loi C10. Que se ha propuesto el proyecto de ley C10, cuyo objetivo une loi qui est la loi sur la radiodiffusion, qui est une loi qui est essentiellement... Es una ley sobre radioteledifusión que enuncia ciertos principios con organismos de reglamentación que los invita a aplicar los textos reglamentarios y otras medidas para dar vida a esos principios que aparecen en la ley. El proyecto de ley C10 propone incluir en la ley sobre radioteledifusión las empresas en línea, creando una nueva categoría de empresas que difunden vía Internet. Según este proyecto de ley, hay una obligación de registrarse
obligación modulada por el organismo de reglamentación para que venga dirigido a las empresas que tienen una dimensión suficientemente importante para justificar que se le imponga estas reglas en Canadá. Había una obligación de registrarse y de respetar las ordenanzas que los organismos tenían derecho de tomar para implementar esta política de radiodifusión. La proyecta del S10 también proponía revisar esta política para reflejar mejor la diversidad cultural canadiense, las culturas indígenas, entre otras, en Canadá, habían sido olvidadas mucho en Canadá. Entonces se quería reflejar los imperativos asociados a la diversidad canadiense y en particular a las culturas indígenas. También las minorías venían involucradas, las lenguas francesas e inglesas, con realidades diferentes, pero convergentes del sector anglófono y del sector francófono. El proyecto del S10 también proponía que se le asegurara un tratamiento equitativo, una reglamentación equitativa para las empresas controladas en Canadá y las otras empresas que tienen sus negocios en Canadá y que reciben ingresos en el mercado canadiense. Le projet de loi C10 prévoyait. El proyecto de ley C10 proponía un régimen de sanciones administrativas y financieras para asegurarse que las empresas tuvieran que respetar las ordenanzas, las reglamentaciones. Y también, y sobre todo, se dio más poder al organismo para controlar, compartir información para reflejar los imperativos vinculados a la importancia del mundo algorítmico y los otros procesos fundados en la valorización de los datos. Entonces, el proyecto de ley proponía añadir exigencias para que se reflejara las diferencias entre los varios actores del sistema, para que se comprendan las tendencias, que se puedan anticiparlas y implementar los mecanismos reglamentarios, las obligaciones para asegurar que estos objetivos previstos por la ley sean efectivamente reflejados en la oferta de servicios, pero también en las inversiones. De manera más técnica, el proyecto del S10 propone esencialmente esta nueva noción en Internet para cubrir las empresas de tipo Netflix y otros que ofrecen principalmente su contenido utilizando conexiones Internet y las otras puestas a nivel que prevé el proyecto de ley existen para habilitar el organismo de reglamentación para que tomen medidas y que exijan informaciones pertinentes por parte de las empresas en el sector para asegurar una regulación más equitativa posible. Un aspecto previsto en el comité, en el informe Yale, que se reflejaba también en el proyecto de ley, y voy a terminar con esto, era la puesta a nivel del CRTC. El informe Yale proponía que se añadiera al CRTC una serie de comités que aseguraban una participación ciudadana más
fuerte, un proceso de reglamentación previsto en la legislación sobre radiodifusión. Este aspecto no parece muy bien reflejado en el proyecto del C10, el informe, y él consideraba que uno de los elementos fundamentales para que se tuviera éxito en esta reforma era la existencia de un organismo de regulación capaz de anticipar, de ser proactivo, no solamente un organismo que se comporta como un tribunal que espera que haya un incendio para luego llamar a los bomberos. Entonces, la necesidad de un organismo más proactivo son las grandes líneas de este proyecto del C10, de esta reforma que ha sido lanzado y que ha sido luego bloqueado sencillamente porque hubo una campaña de desinformación llevada a cabo en gran escala en ciertos medios. Se ha pretendido que se iba a censurar a la gente, y en consecuencia he aquí mi presentación sobre el proyecto de ley sobre radiodifusión. Muchas gracias, Pierre. Se mejoró un poquito la conexión, hemos entendido lo esencial, pero ha sido una mala conexión, claramente. ¿Alguien pregunta si se puede dar el enlace para el informe Yale? Cuando Nathalie dio el enlace para el francés y para el inglés, y después de ese día, si quieren leer esta excelente lectura, aquí está. Es un informe muy importante, entonces hay el enlace en el chat en francés y en inglés. Vamos a seguir con usted, Mónica Howard. Como abogada que practica en las comunicaciones y la radiodifusión canadiense, yo también voy a referir muy brevemente a algunos de los cambios que se han propuesto a la legislación vieja de 30 años sobre la televisión. Quería hablar de algunas cosas y voy a comentar 3 aspectos de los cambios que llevan a preguntas. Como ustedes saben, Canadá es un estado federal cuyas leyes nacionales se definen por una ley del Parlamento. En el 91 fue que creó la legislación actual, entonces uno no pensaba del Internet. Bueno, en ese entonces se dio responsabilidades para darle a la CRTC, que es ellos son los que regalan los servicios de programación y también el cable de distribución para el satélite. Entonces tiene 3 partes, sobre todo la parte 1, que determina la política de radiodifusión, que el estableció por Canadá. La segunda le da poder a CRTC de dar licencias y de regular los radiodifusores, y también creó el CBC. Entonces el hubo cambios en noviembre 2020 de las primeras 2 partes. No hubo cambios a la parte 3 sobre la Radio Canadá, y se dice que va a haber una nueva parte 3 que se va a introducir. Entonces el Parlamento pasó el proyecto en el 2021, pero no pasó tras el Senado, que se necesita para que entre en vigor. Entonces se interrumpió por una experiencia. Entonces se espera que el nuevo ministerio Pablo Rodríguez va a tener nueva legislación sobre revisión la semana que viene, cuando comience la nueva sesión, o pronto después. Entonces voy a hablar ahora de 3 partes separadas del contenido, la descubribilidad y la reglamentación. Voy a entrar y salir de mis comentarios porque Pierre también habló de algunas cosas y no quiero aburrirles. La sección 3 es la parte clave de la ley del 91 porque trata de contenido. Entonces reconoce la dualidad lingüística en Canadá. El C10 va mucho más lejos, subrayando el contexto minoritario, que dice que debe apoyar la radiodifusión de programas regionales en francés y aumentar la vitalidad de las comunidades de lengua oficial monetarias. Entonces, digo que el sistema debe reflejar
la sociedad, la naturaleza multirracial y multicultural. Entonces, ahora el C10 va más allá y dice que el servicio debería de contestar a las necesidades de las comunidades racializadas y de diferentes historias técnicas. Entonces, un poco más amplio. Entonces, también ayuda que los programas de noticias que son cruciales para democracias deberían incluir el punto de vista de canadienses de comunidades racializadas o diferentes fondos étnicos. Entonces, no era un concepto de difusión en el 91, pero en ese entonces el acceso era la parte más importante para nosotros. Querían asegurar que los canadienses al menos tenían acceso a programación canadiense y así tanto la ley actual, el C2, necesitan que los distribuidores de cable satélite dieran prioridad a los servicios canadienses. La ley se sabía que todo lo que es en línea, que transmite o retransmite programación de otros, deberían servicios son descubribles y que otras técnicas deberían de promover y recomendar la programación canadiense en inglés, francés e idiomas indígenas y asegurarse que todos los controles de la programación, creo que hablamos de los algoritmos que generan resultados, permitan la descubribilidad de programación canadiense. No define lo que es la descubribilidad, entonces eso quizás la CTC va a deber hacer eso. Entonces se va por la reglamentación, se ha dicho que la proyecto de ley 610 entonces va a permitir el streaming, la comisión de entonces se señala en el 99, hace más de 2 años, ya habló de esto, pero en ese momento, como todos sabemos, el Internet estaba muy joven, Netflix acababa de lanzar sus propios servicios en línea y la ley del 91 hace obligatorio para CTC de no regular los que no pueden implementarse la política. Entonces, el CTC le dio exención a todos los difusores en línea. En 2017 Netflix estuvo de acuerdo de gastar $500,000 sobre esto y está claro que ellos no pueden contribuir de manera a las políticas, pero tiene exención todavía para los servicios en línea, porque como pueden contribuir materialmente, parece que el CRTC está en contra de su propia ley. Entonces hay una razón muy práctica. Si el CRTC comienza a dar permisos a los radiodifusores en línea, puede hacerlo nada más para los que son canadienses. Puede ser extraño porque la ley 91 le da el poder explícitamente, poder sobre los que podrían como CTV o CBC, o otros parcialmente como Netflix en Canadá, pero el gabinete ha utilizado su poder en la ley 91 de ordenar al CTC de no dar permisos y no reglamentar los radiodifusores extranjeros. Entonces ahora pensamos que va a haber otro marco, pero la C10 guarda los poderes actuales, pero permite de crear reglamentos sobre el registro de radiodifusión. La CRTC quizás no puede registrar en vez de dar permiso a los radiodifusores. Entonces no explica cómo esto funcionaría. El C10 retiene algunos de los poderes del CTC sobre los gastos y los horarios, y ahora le da permiso de exigir programación. Entonces, quizás desde el punto de vista de la aplicación, da al CTC por la primera vez el poder de poner multas a los radiodifusores que no cumplen sus requisitos. Pueden ser muy altos. Cuando el CTC empezó a dar multa de $1 millón para el canal. Para concluir, ahí tiene los positivos, es el énfasis sobre la redifusión y tal, de otras televisadas está muy atrasado, pero tiene otros problemas. Uno es el rendimiento de cuentas, de lo que se difunde, de los resultados. Entonces, ¿cómo es que el Parlamento y los canales, si es que la política, si hay cumplimiento del proyecto, entonces también las proceduras faltan de transparencia, no publican todas sus demandas que reciben sobre las solicitudes pruebas ni los resultados, y le han dado votar a las audiencias que
teniendo donde nos invita el público, la ley del 91 no asegura el rendimiento con la transparencia, entonces, y ahora no hay cambios en esta nueva ley. El otro problema, a nivel de la independencia, CRTC fue el primer, que daba sus proposiciones hasta el 67. Era el gobierno que daba los permisos. La ley de la 91 permite al gabinete de dar órdenes al CRTC sobre política amplia, pero el C10 permite que todos los gobiernos de dar órdenes al CRTC sobre las condiciones que ponen y sobre sus reglamentos, incluyendo el registro. En la primavera del 2021, una directiva de política, pues que una vez que la C10, o sea, tiene 14 directivas, entonces la ley C10 introduce otra vez la influencia política, lo que era formalmente, al menos a partir del 68, 1960, en la toma de decisiones independientes. Y el C10 mantiene la discreción excesiva de la CTC. Tiene 59 objetivos en la ley actual. De esos 59 objetivos, 51 son a la discreción del CTC. No necesitan aplicarlo. Tienen que decidirse hacerlo o no. En la ley hay 74 objetivos y 60 son a la discreción. Entonces, mientras que los canadienses pueden pensar que la legislación va a necesitar que la naturaleza de la sociedad canadiense no lo va a hacer porque la ley sería sus verbos como debería, mientras que hará. Entonces, dar la descripción excesiva, por un lado, hacer que se falta de receta para asegurarse que la política de radiodifusión no será cumplida. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Estuvo muy claro. He tomado tantas notas hasta ahora que me siento que estoy de vuelta a la universidad. Me encanta. Entonces, muchas gracias. Finalmente, para terminar, Hélène Messier, que la voy a volver a presentar porque una deformación. Yo lo llamé de Coalición por las Expresiones de Género. Eso es porque yo trabajo mucho sobre los derechos de los LGBT. Entonces es la copresidenta de la Coalición por la Diversidad de Expresiones Culturales y no de género. Entonces, perdón, Eliana, entonces le doy la palabra. Muchas gracias. Me dejé perdón algunos momentos de hablar de las preocupaciones de la coalición canadiense sobre la ley del C10. Como vimos, que ha estado ya presentado a la Cámara de Comisiones 2020. Trataré de no hablar demasiado rápido, pero primero quiero decirle que de manera general el medio cultural recibió bien este proyecto de ley y era más que tiempo de modernizar la ley de 1991, como ya vieron, y que todos estaban de acuerdo que los nuevos jugadores en línea deberían estar integrados en el marco reglamentario. Y un análisis más fino que los miembros de la SEDEC han hecho mostró que algunas faltas en esta ley, de los que quiero presentar de manera general, la primera cosa era su alcance. En el proyecto de ley no se hablaba de medios, las redes sociales, y que una vez que es el servicio más popular en Canadá para la niña, es importante que entre también en este marco reglamentario. Entonces, que se incluya las redes sociales. Entonces, toda la distribución digital de la radiodifusión en Canadá y en el sistema tradicional hay canales que se distribuyen por los distribuidores, APTN, y estos distribuyen contenidos que son muy importantes, de contenido indígena o de contenido que viene de las comunidades francófonas que están en minoría. Entonces es importante, una de las predicciones de la SEDEC a nivel de la diversidad de la expresión cultural nos hace plantear estas problemáticas. El añadir de empresas extranjeras en el marco organizativo también es un problema a nivel de la propiedad del sistema de radiodifusión. Decíamos en la ley del 91 que el sistema de radiodifusión canadiense debería estar bajo el control y ser propiedad
canadiense. Esa es una frase que desaparece en el proyecto de ley. Problemas era con el recurso a creadores canadienses. En la ley de 91 se decía que deberíamos de utilizar talentos creadores canadienses a lo máximo o de manera preponderante. Y también debido a la introducción de empresas extranjeras, quisimos atenuar esta obligación. Les voy a hablar un poco más de eso, los resultados de esto. Mónica habló mucho del Consejo de la Radiodifusión de Comunicaciones Canadienses, de CRTC, que juega un papel de base en la aplicación y la supervisión de la política de radiodifusión. Es el CRTC que definirá, por ejemplo, las obligaciones de los radiodifusores canadienses a nivel de lo que gastan en contenido canadiense y de interés nacional, lo que le llaman de patrimonio, como le llaman en Francia. Entonces el CRTC determina el porcentaje de emisiones en los que son originalmente en francés y el porcentaje que se va a dejar a la producción independiente o las cuotas de música canadiense, de música francófona, por ejemplo, en las radios comerciales, los difusores comerciales. Nosotros pensamos que faltaban mecanismos de control y de comunicar mucho de eso, con sus reflexiones. Uno de los elementos que desapareció y que existía ya y que se ve es la posibilidad de para los del Consejo. Entonces, un grupo de la sociedad civil podría apelar a los gobernadores para que se regrese un expediente al CRTC para revisarlo si tenía la impresión que la decisión del CRTC no correspondía a los objetivos de la política canadiense. Es algo que varias asociaciones culturales utilizaron, sobre todo a nivel de contenido francófono y de la diversidad de del contenido en radiodifusión o audiovisual o música. Entonces, para nosotros es un elemento fundamental que ya no se encuentra en el proyecto de ley C10. Otra es la obligación de tener audiencias públicas cuando es hora de determinar las condiciones para los servicios de las empresas que sean en línea o tradicionales. Esta obligación también desapareció. La CEDEC quería también reforzar la parte sobre el contenido en la lengua francesa original. Entonces habla mucho de los idiomas indígenas y de la lengua oficial en minoría, pero hablamos de contenido en francés, pero no necesariamente de contenido originalmente en francés. Entonces hay una confusión con el contenido que puede ser simplemente traducido. Entonces deberían más de obligaciones por ese lado. Otra preocupación el hecho de buscar el nivel por abajo. Entonces, con la situación que se da y que se introduce un nuevo tipo de empleamos, que las obligaciones fueran revisadas. Entonces, no está claro por este lado. Y hay partes que se pueden interpretar de manera muy amplia. Por ejemplo, vamos a decir que para los servicios tradicionales y los servicios en línea hay que asegurar un tratamiento que sea justo y equitable para servicios de naturaleza parecida. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Es que un radiodifusor comercial, un servicio de música en línea tienen la naturaleza parecida. ¿Cómo se puede comparar sus obligaciones? Hay mucho margen de maniobra para poder definir todas estas emisiones. Entonces, evidentemente, el CEDEC ha hecho mucho para tratar de obtener correcciones. Algunos se han introducido de manera satisfactoria. Se entregó después de unas reservas. Entonces, esperamos que va a ser tratado en la nueva versión, en el proyecto de ley, que se debería depositarse la semana que viene. Es un proceso muy laborioso y hubo muchas preguntas, surgieron, como dijo, ya sobre la libertad de la distribución digital. Se ha dicho
se arregló con los enmiendas, es que se va a volver a estar presente en la nueva visión, no se sabe. También integramos artículos sobre la propiedad canadiense y añadimos, Mónica ya habló de estabilidad del contenido canadiense, es muy importante. Si damos obligaciones de que haya contenido canadiense en las plataformas en línea, que eso sea, que se descubran, y también hay que hacer cosas de ponerlos, de valorizarlos, de ponerlos en evidencia. Entonces eso es importante, la promoción de descubrabilidad. En lo que se refiere al recurso canadiense, es una preocupación que los artistas y los productores se encuentren dentro de este contenido canadiense que continúa basándose en estos recursos, y hay una cosa un poco confuso en la última versión del C10. Las empresas canadienses tienen que utilizar de manera más predominante recursos característicos canadienses para la creación, la producción y la presentación de su programación. Pero para las empresas extranjeras se dice que debe haber recursos en lo posible, que para nosotros es aberrante porque en lo que se refiere a la definición de lo que es contenido canadiense, logramos integrar una noción que sea en manos de controlado por canadienses al nivel de la propiedad intelectual, para poder guardar una parte significativa y equitable de su valor. La CDEC hubiera querido ir más allá y obtener que la CRTC tenga el poder de enmarcar las relaciones contractuales entre productores independientes y que las empresas de radiodifusión, para equilibrar las fuerzas a nivel de la negociación con los gigantes del web y MEM, los radiodifusores, traductores. No es fácil para los productores si es que retienen sus derechos. Entonces eso no se obtuvo, como tampoco obtuvimos que se estableciera el llamado al gobernador de consejo, que nos parece una falta importante. Entonces, a nivel del nivel y de la reglamentación, los permisos de interpretación, y que las obligaciones sean menos importantes, una de las herramientas es el decreto entonces ahora ya no se llama gobernador, después que las decisiones ya se han hecho, diciendo no voy a utilizar más a menudo la posibilidad de ser un decreto de instrucción para dirigir el CRTC sobre los resultados que se esperan de él. Entonces, durante el proceso se dieron una borrador de esto que encontramos muy insatisfactorio, porque no está claro sobre la intención de que el régimen sea más flexible para todos. Creo que fuera más elocuente sobre la importancia de la soberanía cultural, que es una ley que se suponía que tenía que proteger la soberanía cultural de Canadá, y era todo el sistema reglamentario que permitió a los canadienses de crear un sistema que protegía el contenido canadiense en tradicionales. Entonces, sabemos que aún si se quiere, se va a recomenzar algunos debates difíciles sobre el nuevo proyecto nuevo. Esperamos que el gobierno tendrá lo más posible en esta nueva directiva que va a dar al CTC, o al menos en su borrador de proyecto, para que las intenciones estén más claras, que hagan claramente ver cuál es su visión, y eso es lo que podemos esperar, porque hay algunas problemáticas que son fundamentales. Queremos que la dirección del CRTC, la orientación del CRTC esté clara, y que saber que no tienen la intención de desreglamentar lo que ya está reglamentado, y que quieran más bien añadir nuevas obligaciones para las empresas que no están cubiertas en el marco actualmente, y que jueguen un papel importante en el ecosistema de la radiodifusión. Muchas gracias, Helen. Muy interesante de hoy. Entonces vemos eso, y con lo que dijo Mónica, hasta qué punto el diablo está en los
detalles. Parece que las cosas son sencillas, pero entendemos al escucharles. Entonces, muchas gracias, Nathalie. Escribió en la discusión. Por favor, hagan sus preguntas en una parte que dice Q&A, respuestas y preguntas y respuestas. O vous pouvez levantar la mano. Tenemos unos 5 minutos antes de pasar a la segunda mesa redonda. Vamos a hacer un pequeño pausa. Uno dice que el recurso a los creadores canadienses ya no está más claro para las empresas canadienses que para las empresas canadienses. La pregunta, no sé si alguien quiere contestar a eso. Mencioné, efectivamente, hay 2 niveles de responsabilidad. Hemos dicho que las obligaciones sean las mismas, que cuando una empresa extranjera produce contenido canadiense, que sus obligaciones sean las mismas a nivel de utilizar recursos y talento canadiense y recursos creativos que para una empresa canadiense que crea lo mismo, y como Netflix, por ejemplo, crea contenido extranjero sobre el territorio canadiense. Las obligaciones diferentes, pero si hace un programa canadiense en suelo canadiense, debería tener las mismas obligaciones que para los a nivel de la difusión tradicional. Entonces, Mónica, quería añadir algo. Yo pensé que contestó de manera muy clara. Yo estaba viendo la pregunta de parte de Reventoros. Entonces, para la igualdad para las mujeres y las cuotas, es que se prevén cuotas para mujeres. El CTC estableció su primera política sobre la representación de género al final de los años 80, ya para principios de los años 90 dijeron que ya no había estereotipos en la radiodifusión, que sea cierto o no, pero es lo que dice el CTC. El proyecto de ley no habla de igualdad a nivel del empleo, y para los grandes radiodifusores hay un departamento de gobierno que habla de equidad de empleo. Entonces, a nivel de la producción de contenido está la discreción de CTC y van a dar órdenes para mantener sus niveles. Lo que quisiera ayudar a nivel de paridad, a nivel racial o sexual, las agencias que contribuyen al financiamiento del contenido, que es el Telefilm Canadá o el Fondo de Medios Canadienses o la SODEC o los diferentes radiodifusores tienen políticas por este lado y van a tener programas que favorizan precisamente la igualdad en todas estas categorías. Entonces, se hace a través del CTC o a través de las agencias de financiamiento. Muchas gracias, Luanda Smith, que nos había escrito, mientras que Pierre Pascal, es que son las mismas reglas para las radios tradicionales y la radiodifusión en línea. ¿Que alguien quiere contestar esa pregunta? Pierre. El informe ya proponía que haya igualdad, que haya equidad. La proyecto 10, como el y Mónico ya subrayaron, es cierto que podemos ver una cierta tergiversación de la parte de las autoridades gubernamentales, verdaderamente crear un sistema, un mecanismo, un marco jurídico que haga de verdad que las empresas, incluso extranjeras, que participan en el sistema y que reciben ingresos a partir del sistema canadiense, que se porten de manera equitable a los radiodifusores que en Canadá están con esa ambigüedad que persiste, y siempre hay esa tendencia que podemos ver en ciertas partes del gobierno de estar muy sensibles a las presiones que vienen directamente o indirectamente de las grandes empresas internacionales, que muchas veces son muy eficaces para movilizar, digamos, soberanía del consumidor y los derechos del consumidor para tratar de ponerlos en contradicción con las imperativas que se reflejan en la ley sobre la radiodifusión. El imperativo es de igualdad entre diferentes empresas que sí participan en el sistema. Y es posiblemente eso lo que explica
la relativa timidez y las grandes ambigüedades que continúan hasta el presente en el presente. Entonces, pues, Mónica quería decir algo. Yo me demandaba si yo podría tratar sobre la pregunta sobre la libertad de expresión. Sé que precisamente alguien preguntaba cómo puede ser esta proyección puede ser una amenaza para la libertad de expresión. Mónica, ¿qué piensa de eso? Va mucha controversia sobre el proyecto de ley C10 porque parece que el CTC estaba pensando reglamentar los utilizadores de las redes sociales. Después que el comité del Parlamento trató de fijar eso, diciendo que no puedo reglamentar los utilizadores porque no son radiodifusores, pero nadie hace que la CTC reglamente los medios sociales y pues ellos piden que reglamenten sus servicios. No se sabe, es descrito porque es nuevo, entonces hay que saber también que existe para la radio y la televisión, que existen ya. La diseminación del odio está completamente prohibida. Entonces, la libertad de expresión en Canadá tiene sus límites. Uno puede decir de incendio en un teatro, es lo mismo para la radiodifusión. Gracias. Elena o Pierre quisieran tener la última palabra sobre esto. Perdón, Pierre. Sobre la cuestión presente, yo quiero añadir una precisión que a muchas leyes extranjeras que definieron las obligaciones de las empresas de niños como directamente dentro de la ley en Canadá. Me estaban preguntando si estas son las mismas obligaciones en línea que en tradición, pero el proyecto de ley después a la discusión del CTC, después de escuchar las partes. Entonces, para la ley no es todo, sino la manera que la aplica la CTC es todo, porque es un acto de fe en lo que se refiere al futuro y a lo que la CTC va a hacer con el marco que se le da para imponer nuevas obligaciones. Yo voy a dejar que Pierre que hable sobre la libertad de expresión. No quiero que me acusen de no haberlo dejado hablar. Pierre, usted tiene la palabra final simplemente para decir que efectivamente, como ya se subrayó, hay leyes en todos los países y en Canadá que prohíben cierto tipo de expresiones, entonces sexista y racista, por ejemplo, y eso que sigue aplicándose y en todas las épocas de la ley sobre la radiodifusión en Canadá nunca se ha dirigido hacia individuos, son las empresas las que están reglamentadas. Entonces no es una exageración de decir esta ley podría utilizarse para limitar la libertad de expresión de los individuos, es desinformación, porque a una lectura muy superficial de la ley, no, pues, o sea, nadie que lea la ley puede ver que esto sea posible. Y por eso yo creo que esto es desinformación. Ese tipo de desinformación en algunos países puede ir muy lejos y muchas veces se moviliza para oponerse a medidas que tratan de aumentar la diversidad. Y cuando uno llama a las libertades casi todos los días, uno lo ve de manera demagógica, puede siempre ser una receta y desgraciadamente encuentro que la ley sobre la revisión que es susceptible, un poco vulnerable a este tipo de problema. Muchísimas gracias a ustedes tres, Pierre Trudel, Mónica Howard y Hélène Messier. Hice una pequeña presentación, los presenté muy rápidamente, pero ustedes recibieron todas unas biografías más amplias de cada uno de nuestros y nuestras panelistas. Entonces las invito a verlas y vean qué expertos tenemos aquí en diferentes temas. Vamos a tomar 5 minutos de pausa. Regresamos a las 11:05 para la segunda mesa redonda sobre las directivas Europea de Servicios Audiovisuales. Entonces, el tiempo de irse a buscar un café y regresamos.